¿Y si el destino de David se hubiera decidido en esa cueva? ¿Qué hubiera pasado si Saúl hubiera encontrado el momento perfecto para eliminar a su mayor rival antes de convertirse en rey de Israel? ¿Qué hubiera pasado si el joven pastor que mató a Goliat, el futuro monarca de Israel, hubiera sido silenciado tan rápidamente? Hoy exploraremos un escenario que podría cambiar la historia de una nación y dejar profundas huellas en las Escrituras. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, David se escondía en la cueva de Engadi, huyendo de Saúl, quien quería su muerte. Saúl, temeroso de perder el reino ante David, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para acabar con él. David, ungido rey, esperó el momento oportuno determinado por Dios para asumir el trono. En ese momento, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero optó por perdonarle la vida, cortando solo el borde del manto de Saúl, mostrando confianza en el plan divino. Ahora imagínese si David hubiera tomado la decisión contraria. ¿Qué hubiera pasado si, en lugar de perdonar a Saúl, hubiera matado al rey y tomado directamente el trono? ¿Habría esto cambiado la historia de Israel? David habría alcanzado el poder, pero sin la bendición divina. Su reinado se habría logrado por la fuerza, no por la voluntad de Dios, y esto habría alterado por completo la trayectoria de Israel. Al matar a Saúl, David pudo haber generado una gran inestabilidad en el país. La dinastía de Saúl podría haber surgido, creando un escenario de guerra y división en Israel. David, aunque fue elegido, necesitaba respetar el plan divino, y su paciencia fue fundamental para conquistar el reino de manera justa y bendecida. La lección que podemos aprender de esta historia es que, a menudo, la tentación de actuar rápidamente en tiempos de crisis nos impide confiar en el tiempo de Dios. David tuvo la oportunidad de tomar el poder por la fuerza, pero optó por esperar y seguir el plan divino, lo que lo convirtió en el rey más admirado de Israel. ¿Alguna vez te has preguntado cuán diferente podría haber sido la historia de Israel si David hubiera tomado otra decisión en la cueva? Lo que descubrirás en este vídeo te sorprenderá. Revelemos un giro inesperado que lo cambiaría todo y no querrás perdértelo. Quédate hasta el final y descubre cómo una simple elección podría cambiar el destino de una nación entera. Prepárate para la sorpresa que se avecina. Y si tienes curiosidad por saber cómo se desarrolla esta historia y las siguientes, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte próximos videos exclusivos como este. Haz clic en la campana para activar las notificaciones y ser el primero en mirar. Vayamos al comienzo de la historia. El rey Saúl, que inicialmente había acogido a David como a un héroe, empezó a verlo con ojos sospechosos. David, el joven pastor de Belén, que había derrotado al gigante Goliat con una honda y una piedra, parecía ahora ser la mayor amenaza para su reinado. Saúl, que había sido ungido como el primer rey de Israel, vio en David no solo al hombre que había obtenido la victoria sobre los filisteos, sino también a alguien que estaba ganando cada vez más el favor del pueblo. Esto generó en él una creciente envidia y miedo. Sin embargo, no se trataba solo de la popularidad de David. Saúl también estaba consciente de la unción que David había recibido de Dios. El profeta Samuel, como se relata en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, había ungido a David como el futuro rey de Israel mientras Saúl aún gobernaba. A partir de ese momento, la relación entre el rey y el ungido de Dios se deterioró profundamente. Saúl, vencido por la envidia, vio a David no solo como un rival, sino como un competidor directo por el trono. El rey vio en David la promesa de un nuevo líder para Israel, alguien que estaba destinado a ocupar su lugar. La persecución de Saúl a David comenzó entonces como una sombra constante, y el joven pastor se vio obligado a huir. David tuvo que esconderse en diferentes regiones, mientras Saúl envió tropas para cazarlo.
Era una guerra constante entre el rey que había perdido el favor de Dios y el hombre ungido que esperaba el momento determinado por Dios para asumir el trono. Este periodo de huida y persecución estuvo marcado por muchos desafíos y dificultades para David, pero siempre buscó seguir la dirección divina y confiar en la voluntad de Dios. Uno de los pasajes más sorprendentes de este periodo de persecución ocurre en el primer libro de Samuel, capítulo 24, donde la historia alcanza un punto de inflexión significativo. David, refugiándose en la cueva de En-Gedi, se encuentra con Saúl, quien por un momento entra en la cueva donde se escondía David sin percatarse de su presencia. Sus hombres que estaban con David sugieren que ese era el momento perfecto para matar a Saúl. Vieron esta oportunidad como una manera de finalmente liberar a David de su perseguidor y cumplir la promesa de Dios al tomar el trono destinado para él. Sin embargo, en lugar de ceder a la presión, David decidió perdonarle la vida a Saúl. David, con el corazón lleno de fe y confianza en el plan de Dios, decidió no quitarle la vida al rey, a pesar de que la oportunidad de eliminar la amenaza que representaba Saúl estaba en sus manos de una vez por todas. En cambio, David cortó parte del borde del manto de Saúl sin que el rey se diera cuenta. Después David hizo un gesto de misericordia, saliendo de la cueva y llamando a Saúl. Le mostró a Saúl el trozo del manto y lo reprendió, diciéndole que si hubiera querido hacerle daño, habría aprovechado para matarlo. Esta acción no fue solo un acto de piedad, sino una demostración de confianza en la soberanía de Dios, quien se ocuparía de Saúl en el momento adecuado. La decisión de David de no tocar al ungido de Dios refleja un aspecto fundamental de su liderazgo y carácter. No actuó impulsivamente, sino que optó por esperar el momento determinado por Dios para tomar el trono. David sabía que aunque era el elegido de Dios, no debía actuar basándose en sus propios deseos ni en sus propias fuerzas. Confió en que Dios cumpliría su promesa en el momento oportuno, sin necesidad de tomar atajos ni tomar la ley por su propia mano. Ahora, imagínese si David hubiera tomado una decisión diferente. Y si, vencido por la ira, el miedo o incluso la desesperación, hubiera decidido poner fin al reinado de Saúl en ese momento. Y si hubiera matado a Saúl y tomado el trono por la fuerza, sin esperar el tiempo de Dios, esta elección podría haber cambiado completamente el curso de la historia de Israel. Aunque David había alcanzado el trono, no habría cumplido el plan divino en la forma que Dios había determinado. Lo que David no sabía es que esta decisión aparentemente sencilla tendría consecuencias mucho más profundas y duraderas de las que podría haber imaginado. Si David hubiera matado a Saúl, habría violado el principio fundamental de confianza en Dios. Habría usurpado el trono, habría actuado con sus propias manos e ignorado la promesa divina de que Dios le daría el reino en el momento adecuado. Además, se habría desviado del carácter de liderazgo que Dios deseaba para él, convirtiéndose en un rey que obtuvo poder de manera equivocada, en lugar de ser un rey que gobernaba con sabiduría y justicia divina. El impacto de esta decisión habría repercutido durante generaciones y la historia de Israel habría estado marcada por una división aún mayor de la que ya estaba. En cambio, David decidió ser paciente y confiar en que Dios trataría con Saúl según su voluntad. La decisión de perdonar a Saúl no fue solo un acto de misericordia, sino también una demostración de la confianza inquebrantable de David en Dios y su plan. La fe de David, al esperar el momento de Dios, lo preparó para el reinado que vendría después. Y así, en lugar de tomar el reino por la fuerza, David asumió el trono de Israel de manera justa, cumpliendo la promesa que Dios le había hecho. Pero, al contrario de lo que parece, esta no sería la única decisión que David tendría que afrontar en su viaje, hasta que sucedió algo inesperado que lo cambió todo.
Lo que parecía el fin de una persecución, de repente se convirtió en un nuevo desafío que David tendría que afrontar. El giro, el imperio que no se construyó. Si David hubiera matado a Saúl en la cueva, ¿qué habría pasado con el futuro de Israel? Por supuesto, habría obtenido poder inmediatamente, pero habría sido una victoria sin la bendición divina. La misma unción que había recibido como futuro rey habría sido cuestionada. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, vemos que David fue ungido por Samuel como rey escogido de Dios. Pero él sabía que ese llamado no significaba que podía tomar el reino a cualquier costo. El tiempo de Dios fue la clave para cumplir esta promesa. Israel siempre ha sido una nación guiada por la mano de Dios, y su historia ha estado marcada por la guía divina y el cumplimiento de las promesas hechas a su pueblo. Al tomar el trono por la fuerza, David habría roto con la esencia del gobierno de Israel, que estaba regido por la soberanía de Dios. El pueblo de Israel no necesitaba un líder que obtuviera poder por sus propias fuerzas, sino alguien que fuera levantado por Dios para dirigir al pueblo según su voluntad. Pero más allá de eso, ¿qué pasaría con el linaje de Saúl? Saúl todavía tenía descendientes directos que podrían haber continuado la dinastía real de Israel. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 6, vemos que, aún después de tantos fracasos y rechazos de Dios, Saúl todavía tenía hijos que podrían haber llegado a ser reyes. Un linaje que, desde otra perspectiva, podría haber traído estabilidad al reino. Si David hubiera matado a Saúl, la continuidad de la dinastía de Saúl se habría interrumpido abruptamente y lo que siguió habría sido una sucesión de incertidumbres. ¿Quién ocuparía el trono en su lugar? Esta no fue solo una lucha por el poder, sino un momento crucial para el futuro de Israel. Por mucho que el liderazgo de Saúl estuviera lleno de fallas, todavía representaba una promesa de continuidad, de estabilidad, incluso si esa estabilidad se veía comprometida por la desobediencia a Dios. El reinado de Saúl había estado marcado por la presión del miedo y el pecado, pero aún así, la nación de Israel se mantenía bajo cierto orden, incluso si ese orden era provisional y defectuoso. Saúl, con todos sus defectos, todavía tenía algo que ofrecer a Israel. Era el rey ungido de Dios, incluso si su relación con Dios estuvo marcada por la desobediencia. Ahora, pensemos en lo que David habría enfrentado si hubiera actuado impulsivamente y hubiera matado a Saúl. David, aunque fue ungido por Dios, habría enfrentado la culpa de eliminar al hombre que también había sido elegido por Dios para ser el primer rey de Israel. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 20 y 23, el mismo Saúl reconoce que su desobediencia resultó en su rechazo por parte de Dios, pero aún así fue el primer rey de Israel, con todos sus méritos y defectos. Por lo tanto, matar a Saúl habría sido no solo un acto de violencia, sino también una afrenta al plan divino para el propio Israel. La decisión de David en aquella cueva no se limitó a un momento aislado. No se trataba solo de elegir un rey, se trataba del futuro de una nación. Sería la base de un imperio que, aunque defectuoso, perduraría durante generaciones. El reinado de David, con sus victorias y caídas, con la construcción del templo y las dificultades que enfrentaría, estaría marcado por la confianza en Dios y el respeto a su voluntad. Si hubiera matado a Saúl, el plan divino de Dios para Israel habría sido distorsionado y David podría haber perdido su oportunidad de cumplir el papel de rey según el corazón de Dios. Lo que David no sabía en ese momento, mientras veía a Saúl dormir en sus manos, era que esta elección, aunque difícil, definiría su destino y el de Israel. No fue solo un acto de misericordia, sino de confianza. David confió en que Dios haría la obra y traería el momento adecuado para que él tomara el trono.
Sabía que Dios no lo había abandonado y que el camino hacia el reino pasaba por la paciencia y la fidelidad a Él. El imperio que David construiría se basaría en la fe en Dios y no en la fuerza de su mano. No debería ni podría tomar el reino por la fuerza. Si David hubiera matado a Saúl, se habría convertido en un rey con poder, pero no con la autoridad dada por Dios. La autoridad de David como rey de Israel no residía en su capacidad de conquistar, sino en su obediencia al plan divino. No se convirtió en el rey que Israel necesitaba por fuerza, sino por confianza. La historia que David tuvo que escribir a partir de ese momento fue la de un rey que, a pesar de sus fracasos, siempre buscó hacer la voluntad de Dios, sabiendo que la verdadera victoria no estaba en el poder que poseía, sino en el Dios que lo sostenía. Esta decisión en la cueva de En-Gedi fue un hito. No fue solo una elección política, sino una elección espiritual. Y David, al confiar en Dios y no tomar el trono por la fuerza, construyó un imperio, no de hierro y sangre, sino de fe y promesa. El imperio de David, que duraría generaciones, nos enseña una valiosa lección. El poder de Dios y la autoridad que otorga a sus siervos no se conquistan con armas, sino con paciencia, obediencia y confianza en Él. Pero hay algo más en este dilema, algo que David, aun con toda su pureza de corazón, no podía predecir, hasta que, inesperadamente, la historia da un giro que cambiaría todo para todos. Lo que parecía ser el fin de una persecución, de repente, se convirtió en un nuevo desafío que David tendría que afrontar en su viaje. La verdadera fuerza de David no provino de su habilidad con la piedra y la honda, ni de su liderazgo en las batallas que libró con valentía. Aunque era un guerrero formidable, la verdadera fuerza de David estaba en su fe inquebrantable, en su confianza en el plan de Dios para su vida, incluso cuando el dolor y la duda lo rodeaban. David no era solo un líder militar o un rey ungido, sino, sobre todo, un hombre que sabía que el verdadero poder venía de Dios y que debía esperar el momento que Dios preparaba para él. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, cuando David se encuentra en la cueva de En-Gedi, tiene ante sí una elección que podría cambiar no solo su vida, sino el futuro de Israel. Saúl, el rey que había sido rechazado por Dios, buscaba la muerte de David. David, a su vez, tenía en sus manos la oportunidad de poner fin de una vez por todas a la persecución, matando a Saúl y tomando el trono. Sus hombres, que estaban con él en la cueva, sugirieron que ese era el momento perfecto para acabar con Saúl. Sin embargo, David decidió no hacer esto. En lugar de ceder a la tentación de actuar por la fuerza, perdonó la vida al rey, demostrando que su verdadera fuerza provenía de su fe en Dios y no de su capacidad para derrotar a sus enemigos con sus propias manos. Al perdonar a Saúl, David no solo le salvó la vida a un hombre, sino que también preservó el destino que Dios le había trazado. La elección de David en esa cueva fue, de hecho, una elección de confianza en Dios. Sabía que aunque tenía el poder de destruir a Saúl, no era su voluntad ni su fuerza la que debía guiar sus acciones, sino la voluntad de Dios. Dios, que lo había ungido rey, también lo guiaría en el momento adecuado para tomar el trono. David no trató de apresurar los planes de Dios, sino que confió en que el Señor lo colocaría en el trono cuando fuera el momento adecuado. El reino que más tarde fundaría David estaría marcado no solo por victorias, sino también por fracasos y caídas. El reino de David se convertiría en la base de la línea de reyes que eventualmente gobernarían Israel, conduciendo a la nación hacia un futuro de conquistas, bendiciones, pero también errores y redenciones. La decisión de David de perdonar a Saúl sentó las bases de una dinastía que duraría generaciones. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12 al verso 13, Dios le hizo una promesa a David.
Cuando se cumplan tus días y descanses con tus padres, levantaré una descendencia después de ti, que saldrá de tu cuerpo, y estableceré tu reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Dios prometió que el linaje de David sería preservado, y que a través de él vendría un rey eterno, refiriéndose al Mesías Jesucristo, quien, según las Escrituras, sería del linaje de David. Ahora, imagina si David hubiera matado a Saúl en esa cueva. ¿Qué hubiera pasado con el futuro de Israel? Por supuesto, David habría tomado el poder inmediatamente, pero esa victoria no habría sido una victoria verdadera. No habría sido una victoria bendecida por Dios, sino una conquista de poder y fuerza. El reinado de David, que habría estado lleno de bendiciones y logros, se habría visto empañado por el pecado del asesinato. Lo más importante es que David habría interrumpido el plan divino para su vida y para la historia de Israel. No se habría convertido en el hombre que Dios quería que fuera. Si David hubiera matado a Saúl, se habría convertido en monarca, pero no en el monarca que Dios quería que fuera. Habría pasado a la historia como un rey que conquistó el trono por la fuerza, pero no por la sabiduría divina. David no habría cumplido el papel que Dios le había asignado, y la historia de Israel podría haber tomado una dirección completamente diferente. El hecho de que David no matara a Saúl en esa cueva muestra la clase de rey que estaba destinado a ser. No un hombre de guerra, sino un hombre de fe. Eligió la misericordia incluso cuando tenía el poder de destruir a su enemigo. David entendió que no era necesario apresurar el plan de Dios para su vida. Sabía que, por difícil que fuera esperar, la voluntad de Dios era más importante que cualquier deseo humano de tomar el poder. Esta lección de confiar en Dios, incluso en las situaciones más difíciles, es lo que lo convirtió en un rey conforme al corazón de Dios. Lo que David demostró en esa cueva fue una obediencia radical al plan de Dios, y eso no solo definió su vida, sino que también definió el futuro de Israel. Pero la decisión que tomó David en ese momento no fue solo una simple cuestión de moralidad. La verdadera lección que aprendió en esa cueva podría haber cambiado el corazón mismo del rey de Israel. Lo que David no sabía es que su acto de misericordia no solo moldearía su destino, sino que también tendría un impacto en el futuro de Saúl y su relación. Hasta ese momento, la historia entre Saúl y David parecía ser una simple lucha por el poder, pero lo que vino después mostraría que Dios todavía tenía algo que enseñarles a ambos. La historia de David y Saúl no se trata solo de poder, sino de elegir vivir según el plan de Dios. Incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes y nos presionan a actuar impulsivamente. Esta historia nos enseña que a veces el camino más difícil es confiar en Dios, incluso cuando tenemos la oportunidad de alcanzar nuestras metas de manera más rápida o aparentemente más efectiva, pero fuera de la voluntad divina. El relato de David en el primer libro de Samuel, capítulo 24, es un ejemplo profundo de esta confianza y fidelidad a Dios, que se refleja directamente en la forma en que afrontó su mayor adversidad, Saúl, el rey de Israel. Cuando David se escondía en la cueva de Engadi, huyendo de Saúl, se encontró ante una oportunidad que podría haber cambiado el curso de su vida. El rey Saúl, que buscaba la muerte de David, entró en la cueva sin saber que David estaba allí. Sus hombres, viendo la oportunidad, sugirieron que David matara a Saúl en ese momento, poniendo fin a toda la persecución que sufría. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 4, leemos: Entonces los hombres de David le dijeron: Este es el día en que Jehová te dice: He aquí, he entregado a tu enemigo en tus manos, haz con él lo que bien te parezca a tus ojos. A pesar de tener todos los motivos para matar a Saúl y poner fin a la persecución de una vez por todas, David decidió confiar en el plan de Dios
y le perdonó la vida al rey. Tomó la decisión de no tocar al ungido de Dios, mostrando una profunda fe y respeto por la voluntad divina. En el versículo 6, David dice: «No me permita el Señor hacer a mi Señor, el ungido del Señor, tal cosa que extienda mi mano contra él, porque el ungido del Señor es». Esta decisión de perdonar a Saúl no fue simple, pero fue un reflejo de la confianza de David en el tiempo y la justicia divina de Dios, y no en su propia fuerza o deseo de resolver el problema de inmediato. David sabía que aunque había sido ungido como futuro rey, no era él quien tomaría el reino por la fuerza. El Señor ya le había prometido a David que sería rey de Israel, como está escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió entre sus hermanos, y el Espíritu de Jehová vino sobre David desde aquel día en adelante. Sin embargo, incluso con esta promesa, David no se apresuró a tomar el trono de manera equivocada. Sabía que la voluntad de Dios para su vida se cumpliría en el momento adecuado y debía tener paciencia. Si David hubiera matado a Saúl, habría llegado al poder rápidamente, pero no según el plan divino. Su ascensión al trono habría estado marcada por la desobediencia a Dios y se habría convertido en un monarca que tomó el poder por la fuerza en lugar de por la sabiduría y dirección divinas. David, sin embargo, decidió confiar en que cuando llegara el momento adecuado, Dios le entregaría el reino como lo había prometido. Sabía que la verdadera victoria provenía del Señor y que la paciencia y la obediencia eran más importantes que tomar el reino en sus propias manos. Lo que nos enseña esta historia de David es que a menudo nos sentimos tentados a actuar impulsivamente cuando enfrentamos dificultades. Quizás queramos resolver nuestros problemas de la manera más rápida o más fácil, pero esto no siempre está alineado con el plan de Dios para nuestras vidas. La confianza de David en el tiempo de Dios y su elección de vivir de acuerdo con la voluntad divina, incluso cuando se enfrentaba a una oportunidad que podría cambiar su situación, muestra el tipo de líder en el que se convertiría. No un líder impulsado por el miedo o el deseo de control, sino un líder guiado por la fe y la confianza en Dios. Al perdonarle la vida a Saúl, David no solo perdonó al rey, sino que también preservó el plan de Dios para la nación de Israel. La obediencia de David al Señor, en lugar de actuar por impulso, sentó las bases de un reinado que estaría marcado por logros y bendiciones, pero también por desafíos y caídas. David luego se convertiría en el rey que Dios había prometido, y a través de su linaje vendría el Salvador, Jesucristo, como se promete en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. «Y tu casa y tu reino serán establecidos para siempre delante de ti, tu trono será establecido para siempre». Si David hubiera matado a Saúl, no habría cumplido el plan divino como Dios quería. La historia de Israel, el linaje de reyes e incluso la venida del Mesías podrían haber sido muy diferentes. Por lo tanto, la decisión de David en esa cueva no fue solo de perdonarle la vida a un hombre, sino de confiar en el Señor y esperar el momento adecuado para que los planes de Dios se cumplieran. David entendió que su verdadera fuerza no provenía de su habilidad militar ni de sus logros personales, sino de su confianza en la dirección divina. Si esta reflexión te conmovió, comparte esta historia con alguien que creas que también puede aprender del ejemplo de David. Quizás esta historia inspire a alguien a esperar el tiempo de Dios en su propia vida, en lugar de tomar atajos o actuar impulsivamente. A veces la verdadera fortaleza reside en saber esperar y confiar en la dirección de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes. Y para los que buscan más, hay una historia más que les sorprenderá. Esta historia está ahora en tu pantalla y no querrás perdértela. Si esta reflexión te tocó el corazón y te hizo pensar, te pido que dejes un me gusta
y te suscribas al canal. Esto me ayuda a continuar brindándoles contenido relevante y edificante. Como forma de agradecimiento, tendrás acceso a más videos que fortalecerán tu fe y traerán nuevas perspectivas a tu camino. Tu interacción es el combustible que me motiva a seguir compartiendo estas historias que pueden transformar vidas. Haz clic en la campanita para no perderte nada. Muchas gracias y que Dios los bendiga.